Bueno, y ahora como les comentábamos al inicio del documental, la idea es invitar a Juan Ayala, vocalista de Juana Fe. Muchos conocerán su grupo. Lo invitamos porque sus letras consideramos que tienen contenido político, entonces quizás queríamos ver su percepción del tema. La relación entre arte y política, o el tema específico hoy día, el arte como herramienta de reflexión política. Pues lo invitamos en realidad a una invitación doble, si quiere comentar el documental y también que nos cuente tu propia experiencia. Bueno, es difícil ponerse a hablar de la experiencia de uno después de haber presenciado el documental de Redolespo, ¿no? Es un personaje así que tiene una carga tremendamente potente y siempre, bueno, lo deja uno así chiquitito en el términos de solamente hablar como desde la humildad del trabajo que puede empezar a hacer uno en comparación a la dimensión del... Varias escenas de las que se mostraban acá fue bien bonito porque eran lugares donde yo también había estado viviendo el mismo momento del recital junto a Mauricio. Entonces, de hecho, hay un momento en que, una anécdota que me gustaría contar que grafica un poco el tema de cómo el arte y la política están cruzadas en el contenido de un artista. Recuerdo que esa escena donde estaba cantando el Gaete en la Plaza Yungay fue el lugar donde yo lo conocí. Lo conocí en persona porque venía haciendo su trabajo siguiendo su trabajo hace bastante tiempo, ¿no? Como todos los que están acá, yo creo que Redolés es un personaje bien recurrente en la discografía de ciertas personas. Y nosotros estábamos haciendo el tercer disco con el grupo Juana Fe. Y había un momento del disco donde siempre hacer canciones que tengan un contenido, no sé, político o social, a veces es un ejercicio medio complicado de hacer cuando tú quieres transmitir un mensaje que a veces puede ser muy grande y quieres reducirlo a algo cotidiano para que se comprenda. Entonces, recuerdo que yo había escrito una canción que se llamaba La Bala, que hablaba un poco bueno, su letra dice: ¿quién tiró la bala para Víctor Jara? Haciendo alusión a que hasta el día de hoy no se sabe quiénes fueron los asesinos de tantos chilenos, o si los que se saben siguen estando en libertad. Entonces, ese era un problema bien que hablaba de una realidad local. Entonces, luego tenía otra canción que era como casi como un cuento para pequeños, que quería hablar un poco de los grandes problemas que tiene el capitalismo a gran escala y la debacle que va produciendo en la vida de las pequeñas comunidades. Y era una canción que se llamaba El Yankee Man. Entonces yo había inventado un personaje que era el Yankee Man, que iba avanzando por el mundo, iba buscando donde había petróleo, donde habían esclavos, donde habían recursos naturales. Y era una canción que había escrito pensando en como que fuera una fábula, un cuento, como para poder explicar la historia a un niño. Entonces recuerdo que en ese proceso de hacer ese disco, yo quería que las canciones estuvieran una al lado de la otra, y quería que esa fuera la parte como más política del disco. Y recuerdo que estábamos en ese proceso de hacer las canciones, ordenar el disco, y me invitaron a tocar al barrio Yungay, y estaba Redolés tocando. Entonces, cuando siempre hacer un disco también es un problema bien difícil de resolver, y cómo tú vas ordenando las canciones y cómo quieres todo el rollo que te pasáis cuando querés que el disco se vea terminado, a veces no se logra. Entonces estábamos como en ese proceso de crear ese momento, y de repente escuchando a Redolés en el escenario y viéndolo cantar, como que era tan simple la respuesta a la pregunta que me estaba haciendo yo. Bueno, ¿por qué no invito a Redolés a que participe en esta parte, en este fragmento del disco? Y se lo comenté y nos juntamos en su casa yo le tenía que mostrar las canciones y tenía que explicar un poco cuál era la idea que le quería plantear. Y claro, le decía: mira, esta es una canción que habla de algo
particular que ocurre en un país. Entonces, como todo este tremendo problema del capitalismo y del capitalismo del desastre y cómo las dictaduras impuestas en Latinoamérica generan un problema en un país. Ya. Después está esta otra historia que habla un poco de lo que ocurre a nivel mundial. Trata de ser generar un lenguaje mucho más común. Y entonces la idea es que tú, si te interesa, podéis participar con un poema tuyo que junte estas dos realidades y que hable un poco de lo que esta misma situación puede producir en una persona. Y claro, ese momento lo tengo así grabado como uno de los, yo creo, de los momentos más lindos que te produce esto de hacer música, porque cuando estáis frente a un pedazo de la historia musical, de la historia de una persona que te ha servido de referente durante tantos años, y recuerdo que él sacó un cuaderno que tenía con poemas, un libro, y me relató, bueno, un poema que al final quedó que era de cuando él me leyó dos poemas, en realidad. Uno de cuando él había sido detenido estuvo detenido en la Esmeralda, y otro de cuando ya estaba en el exilio en Londres. Y realmente ahí en ese momento como que fue una tremenda clase de ver cómo el arte no es que estén separados, ni el arte, ni la política, ni lo social, ni que sea como una decisión hacer música con contenido, sin contenido, sino yo creo que en el caso de Revolés ejemplifica de la mejor manera que es todo un acto tan simple como respirar nomás. Y bueno, esa era la historia.